Empezamos con los músculos del dorso. Se dividen en dos grupos: extrínsecos originados de los hipómeros e intrínsecos que se derivan de los epímeros. Empezamos con los extrínsecos. Tenemos la trapecio, que se origina en la base del occipital, se inserta en la 12ª vértebra torácica y con una inserción lateral en la articulación acromioclavicular. Tiene tres porciones: descendente, que eleva la cintura del miembro superior; transversa, retrae la escápula; y ascendente, desciende la cintura del miembro superior. Inervado por el ramo lateral del nervio accesorio e irrigado por la arteria dorsal de la escápula, rama de la subclavia. Continuamos con el elevador de la escápula, cubierto por el trapecio, insertado en el tubérculo posterior de la 4ª vértebra cervical hasta el ángulo superior de la escápula, inervado por el nervio dorsal de la escápula del plexo braquial e irrigado por la arteria dorsal de la escápula. Movimiento de elevación de escápula y rotación inferior. Dorsal ancho. Se origina las apófisis espinosas de las 6 últimas torácicas en la fase toracolumbar, cresta ilíaca, 3 últimas costillas hacia arriba lateral y termina en el tendón, aplanado en el fondo del surco intertubercular. Inervado por el nervio toracodorsal, rama del plexo braquial, e irrigado en la región dorsal por las arterias intercostales y en la región axilar por la arteria toracodorsal. Movimiento aductor del brazo y rotador medial del húmero. Romboides mayor y menor. Originado en la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. El menor es superior, estrecho y grueso; el mayor es más amplio. Insertado en el extremo inferior del ligamento nucal. Apófisis espinosas desde la 7ª cervical hasta la 5ª torácica hasta el borde medial de la escápula. Inervado por el nervio dorsal de la escápula e irrigado por la arteria dorsal de la escápula. Movimiento desplaza la escápula medialmente y la sostiene. Cerato posterior superior, originado desde las apófisis espinosas desde la 7ª cervical y las 3 primeras torácicas hacia las costillas desde la 2ª hasta la 5ª costilla. Inervado por los nervios intercostales y movimiento eleva las costillas. Cerato posterior inferior, originado en la fase toracolumbar en la 11ª torácica hasta la 2ª lumbar, insertado en las 4 últimas costillas e inervado por los nervios intercostales. Movimiento desciende las costillas. Continuamos con los músculos intrínsecos. En un plano superficial tenemos los esplenios. El de la cabeza se origina abajo y medial de las apófisis espinosas desde la 3ª torácica hasta la 4ª vértebra cervical, con los ligamentos interespinosos y la parte inferior del ligamento nucal. La inserción es en la línea nucal superior del occipital y la apófisis mastoides. El esplenio del cuello se origina en las apófisis espinosas desde la 5ª torácica hasta la 3ª. Se inserta en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las 3 primeras cervicales y se inerva por los ramos posteriores de los nervios cervicales. En un plano intermedio está el erector de la columna, que parte de una aponeurosis del músculo erector de la columna, donde es indiviso en la región sacra y lumbar. Superior se divide desde lateral a medial en iliocostal, que va a tener una región lumbar, torácica y cervical, seguido de longísimo y espinoso, que tienen las mismas regiones torácica, cervical y de la cabeza. En un plano profundo tenemos los transversos espinosos, que van a estar en dirección oblicua y se dividen en 3 capas. Superficialmente los semiespinosos, desde las apófisis transversas hasta los espinosos, y no hay en la región lumbar o están poco desarrollados. Los multífidos ascienden entre 3 y 4 vértebras, entre el sacro y el axis, y en la zona lumbar están más desarrollados. Los rotadores, insertados en la base de la apófisis espinosas, son cortos cuando suben una vértebra y largos cuando suben 2, y a nivel torácico son más desarrollados. Los músculos cortos profundos son verticales. Los interespinosos entre apófisis espinosas. En cervical son 2 por cada espacio, a lumbar están desarrollados y a torácico faltan o carecen de. Intertransversos entre apófisis transversas. En la cervical hay 2 por cada espacio, en la región torácica faltan y en la lumbar están entre apófisis mamilares y costales. Los músculos suboccipitales son el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Entre estos se va a encontrar el triángulo suboccipital. Al fondo se va a encontrar la arteria vertebral y el nervio occipital mayor, que pasa superficialmente. Continuando con los triángulos, tenemos el triángulo de auscultación, donde se puede auscultar el lóbulo inferior del pulmón; el triángulo lumbar superior, donde se pueden encontrar hernias lumbares superiores; y el triángulo lumbar inferior para hernias lumbares inferiores. Siguiendo con biomecánica de la columna, tenemos movimientos de flexión de 150 grados, de extensión de 100 grados, inclinación lateral de 75 grados, rotación de 90 grados y movimientos de circundición. Anatomía de superficie. Tenemos un surco medio posterior que cubre las apófisis espinosas. Tenemos la espina de la escápula, que va a estar a nivel de la apófisis espinosa de la 3ª vértebra torácica. El ángulo inferior de la escápula a nivel de la 7ª vértebra torácica. La 12ª vértebra torácica marca la mitad entre la 7ª torácica y la 4ª lumbar, y la línea entre espinas ilíacas superiores posteriores a nivel de S2 se ven. Mi parte, sistema nervioso central, somático, motor y sensitivo. Un breve resumen, póngale pausa si desean leerlo.
La médula espinal se encuentra dentro del conducto vertebral. Cranealmente continúa con la médula oblongada y caudalmente con el cono medular entre L1 y L2 y también con el filum terminal. Tiene una intumescencia cervical de C3 a T1 y una intumescencia lumbar de L1 a S3. En un corte transversal a la médula encontramos nosotros la sustancia blanca y dentro, con forma de mariposa, la sustancia gris. Tenemos un surco medio posterior, una fisura media anterior y un conducto central. La sustancia gris está sistematizada por 10 láminas que se llaman láminas espinales o láminas de Rexed. En la sustancia blanca se encuentran los tractos ascendentes como descendentes. Alrededor de la sustancia gris se encuentra el fascículo propio que contiene fibras propioespinales. Un breve resumen del sistema nervioso somático. Si desean, pongan pausa y léanlo. Los tractos ascendentes, un breve resumen, pongan pausa y léanlo. Tenemos los cordones posteriores, cuya primera neurona va a ingresar a la sustancia gris, ascenderá al núcleo grácil o cuineforme, se decusará, saldrá la segunda neurona que se ubicará en el tálamo, se decusará y saldrá la tercera neurona que se ubicará en la corteza sensitiva. Tenemos el tracto espinotalámico, cuya primera neurona ingresará en la sustancia gris, se decusará, ingresará una segunda neurona que ascenderá por la comisura blanca anterior, se decusará y formará una tercera neurona que irá a la corteza sensitiva. Tenemos el tracto espinocerebeloso que se compone de 2 neuronas, cuya primera neurona ingresará a la sustancia gris, luego se decusará, nacerá la segunda neurona que se irá directamente al cerebelo, mientras que el tracto espinocerebeloso anterior ascenderá un segmento más para decusarse en el cerebelo. Un breve resumen de los tractos descendentes, pongan pausa y léanlo. En el tracto córtico-espinal, la primera neurona nacerá de la corteza motora, descenderá, se decusará en la sustancia blanca y nacerá la segunda neurona motora. En el tracto rubroespinal, nacerá del núcleo rojo, pasará por la decusación tegmentaria anterior, descendiendo, donde se decusará en la sustancia blanca, naciendo la segunda neurona motora. En el tracto textoespinal, la primera neurona nacerá del colículo superior, pasará por la decusación tegmentaria posterior, descendiendo hasta la sustancia gris, en donde se decusará y formará la segunda neurona motora eferente. En el tracto vestíbulo-espinal, nacerá del núcleo vestibular lateral o medial, descenderá, se decusará en la sustancia gris y luego nacerá la segunda neurona motora eferente. Finalmente, el tracto retículo-espinal, si nace de la formación reticular pontina, se llamará tracto pontino-retículo-espinal, pero si nace de la formación de la médula oblongada, se llamará bulbo retículo-espinal. Autónomo. Sistema nervioso autónomo. Centros autónomos simpáticos y parasimpáticos. Desde la vértebra T1 a L2 se encuentran las neuronas preganglionares simpáticas, mientras que desde S2 a S4 están las neuronas preganglionares parasimpáticas, cuyos axones también se distribuyen a vísceras pélvicas y órganos genitales. Irrigación arterial y venosa de la médula espinal. La irrigación principal dependerá del territorio de la médula espinal. Arterias. Las ramas espinales de arterias posteriores son metaméricas. En el cuello nacen de arterias vertebrales, en el tórax de arterias intercostales posteriores, en la zona lumbar de arterias lumbares y en la pelvis de arterias sacras. El recorrido inicia cuando las ramas entran por el foramen intervertebral y se dividen en radicular anterior y posterior. Posteriormente, estas darán origen a las arterias segmentarias, que se anastomosarán en la arteria espinal anterior. En las venas el recorrido es el mismo, solo que inverso. Las meninges. Su función es separar la médula y las raíces espinales. Se divide en dos: paquimeninge, que contiene la dura madre, y leptomeninge, que contiene aracnoides y pia madre. La dura madre, que va desde el foramen magno hasta la segunda vértebra sacra, donde reduce su tamaño hasta llegar a la segunda vértebra coxígea. La aracnoides, que está entre la dura madre y la pia madre, que emite trabéculas aracnoideas que atraviesan el espacio subaracnoideo y se unen a la pia madre.
Y finalmente la pía madre, que se adhiere a la médula espinal y que se encarga de envolver a los vasos. Entre las dos últimas capas se encuentra el espacio subaracnoideo, que contiene líquido cefalorraquídeo y trabéculas de aracnoideos.